Como ustedes sabrán, el libro de Ruth nos está hablando principalmente de la soberanía, el cuidado y la fidelidad de Dios. Pero ¿por qué particularmente podemos observar a Ruth como un oasis en el desierto? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué podríamos ver o percibir el libro de Ruth como un oasis en el desierto? Como es escuela dominical, tienen toda la libertad de participar conmigo, no se preocupen. Y yo les voy a corregir o les voy a afirmar lo que me digan. Por la desobediencia que vi en ese momento. Ok, ¿cuál era el contexto? El contexto del libro de Ruth o de lo que está narrando Ruth, ¿en qué contexto sucede? ¿Qué época es? La época de los jueces. Y la época de los jueces es una etapa espiritual muy decadente. Había un desierto espiritual en ese momento en Israel. Pero en medio de todo ese desierto llega el libro de Ruth y pinta un panorama totalmente distinto. Llega Ruth y te dice, mira, a pesar de todo el pecado que tienes, a pesar de todo lo que has hecho que está mal y que volviste a caer en el mismo lodo haciendo lo mismo y cada vez más bajo, a pesar de todo lo infiel que fuiste tú, pueblo de Israel, Dios es soberano, te sigue cuidando y es fiel en cumplir sus promesas. ¿Y sabes cómo lo voy a hacer? Dice, por medio de lo que te estoy mostrando aquí con la vida de dos viudas. Por medio de la vida de dos viudas yo te voy a mostrar cómo el Señor, a pesar de todos los problemas que parece que hay alrededor, te presenta ese oasis o esa agua refrescante en medio del desierto. Es lo que te está mostrando ahí Ruth. Pero, para avanzar en nuestro estudio el día de hoy, vamos a hablar un poco de la redención. Y a veces utilizamos palabras bien raras aquí en la iglesia, ¿no? Como propiciación. ¿Qué es propiciación? Expiación, redención. Las mencionamos mucho y a veces no entendemos qué significan estas palabras. Entonces, ¿quién me puede decir qué es redención? Es más, ¿cómo se llama esta iglesia? ¿Iglesia Bíblica? Redención. ¿Y alguien sabe lo que significa redención? A ver si es cierto. ¿Qué es redención? Salvación. Es salvación. Por ahí va, más o menos. ¿Cómo? Rescate, ajá, así es. Más enfocado al rescate. Esta palabra significa justamente, o sea, si nos vamos a buscar literalmente qué es rescatar o liberar, como dice nuestra hermana, pero pagando un precio. La idea es, se te va a liberar o rescatar, pero pagando algo a cambio. ¿Por qué el Señor nos da redención? ¿Qué hizo al darnos redención? Pagó Cristo con su sangre, con su muerte, ¿sí? Y con eso es que nosotros ahora somos comprados y le pertenecemos al Señor. Entonces, ¿por qué es importante mencionar la redención? Porque hoy iniciamos el capítulo 3 de Ruth. Hasta ahora hemos visto en el capítulo 1 la mano de Dios en el dolor, en el capítulo 2 la mano de Dios en la provisión, y el día de hoy vamos a ver la mano de Dios en la redención. La hermana Honorina nos hacía una buena pregunta la semana pasada sobre el texto, donde decía Booz, o donde decía Noemí que Booz podía redimirlas, que Booz podía redimir a Ruth. ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo Booz, cómo una persona, un hombre, te puede redimir? Bueno, está muy ligado a lo que es la redención. La idea es que si nosotros analizamos el contexto de todo lo que ha pasado, recuérdenme, Ruth y Noemí, ¿qué pasó con ellas? Quedaron viudas en una nación fuera de Israel, una nación pagana, desamparadas. ¿Qué pasaba con una viuda en esos tiempos? No tenía nada. Difícilmente podía trabajar, corría mucho peligro, no tenía nada de protección. Entonces deciden volver a Israel, a donde tenían que haber estado todo este tiempo. Y estando en Israel, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué hizo Noemí? ¿Cuál fue la reacción de Noemí al perder su marido y todo lo demás? Dijo, está bien, lo entiendo y voy a glorificar al Señor en medio de esta situación. ¿Eso dijo Noemí? ¿Qué hizo Noemí? Se amargó a tal punto que dijo, ¿saben qué? Ya ni me digan Noemí, díganme Mara, porque estoy amargada. Yo he escuchado a varias personas aquí que casi me dicen eso, dígame Mara, porque estoy amargada. ¿Y qué hizo Ruth? Ruth dijo, es cierto, estamos bien amargadas, así que yo también, a mí también dígame Mara. ¿Eso hizo Ruth? ¿Qué hizo Ruth? La siguió, pero no se quedó estática, ¿verdad? A ver qué pasaba. Ella se puso a chambear, ¿no? Ella se puso a trabajar, buscó cómo conseguir el sustento, en la medida de lo que podía, confiando en el Señor. Llega a un campo. ¿Y de quién era ese campo?
casualmente, porque no es casualidad. ¿De quién era? De Boz. ¿Y quién era Boz? Así es, otra vez, casualmente era un familiar de ellas. Pero no solamente era un familiar, era un hombre rico, era un hombre de posición y un hombre íntegro y además un hombre compasivo. Decíamos, Ruth es como una novela, estamos viendo una novela de Televisa casi ahí. Y luego llega Boz y es como el William Levy, todo hermoso, todo romántico, un hombre que resuelve, compasivo. ¿Y qué hace Boz? Dice, ok, acabo de enterarme que esta mujer perdió a su marido, siendo una pagana, siguió a su suegra y la cuidó cuando no tenía para nada que hacer eso, porque Ruth pudo volver a su ciudad natal y hacer su vida con otro hombre sin ningún problema, pero no, ella fue leal a su suegra. A ver, hermanas y hermanos, ¿qué tan fácil es ser legal a sus suegros? A veces no es tan sencillo. Esta mujer dijo, no, voy a seguir a mi suegra, la voy a apoyar, e incluso ya dejo mis dioses paganos y sigo al Dios verdadero. Y empieza a acompañarla, y empieza a mostrar esta piedad, humildad, Ruth. Y vos lo ve. Vos se da cuenta, oye, esta mujer vino aquí a trabajar. Y lo único que está haciendo es buscar ayudar a su suegra, a pesar de todo el dolor. Y vos la empieza a observar, y la respuesta de voz compasiva es, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer protección y cuidado a esta mujer. Y le ofrece incluso que coma a su mesa. Empieza a mostrar atención con ella. Y es entonces que llegamos a lo que tendremos el día de hoy, que es el capítulo número 3, la mano de Dios en la redención. ¿Cómo vamos a ver este capítulo 3? No lo vamos a ver todo el día de hoy, solamente vamos a ver los primeros 2 puntos, que dice, Dios guía a través de la sabiduría piadosa y Dios abre puertas cuando caminamos en fe. Vamos a ver esos 9 versículos, así que vamos a ver el primer punto, Dios guía a través de la sabiduría piadosa. Vean lo que dice el texto, Ruth 3, del 1 al 5. Después, su suegra Noemí le dijo, punto, si me está diciendo después, ¿qué tengo que hacer yo cuando yo leo un texto y veo palabras como estas? Me está hablando del contexto, me está diciendo, oye, voltea para atrás porque acabo de decir algo. ¿Qué sucedió al final del capítulo 2? Termina con una tensión. A pesar de que Dios había provisto para ellas, termina con la tensión de Ruth y Noemí tenían todo lo que necesitaban en cuanto al aspecto económico, la comida, porque estaban trabajando ahí. Pero se acabó el tiempo de la cosecha. Se acabó ese tiempo en el que había abundancia. Terminó a lo mejor esa protección de Boz hacia Ruth, porque ya no iba a tener que ir a trabajar con Boz. Entonces, ¿qué iba a pasar con Ruth y Noemí? ¿Qué iba a pasar con esta relación que se estaba formando entre Ruth y Boz si ya no había un pretexto para estar en su campo? Y ahí termina el texto. Entonces dice, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Boz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió, todo lo que me dices, haré. Bueno, cuando nosotros leemos esto, decimos, ¿qué onda con Ruth? ¿Qué no me habías dicho que esa es una mujer piadosa, una mujer virtuosa, una mujer prudente? Y ahora me dices que su suegra la está invitando a que haga algo que aparentemente parece inmoral. ¿Cómo está eso? De que Ruth va a ir de noche con este hombre y se va a acostar ahí con él. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Suena raro esto? Para nosotros tal vez pueda sonar un poco extraño porque culturalmente es algo diferente a lo que nosotros vivimos. Pero no hay que verlo con los ojos del mundo esto, no hay que verlo con los ojos de todo es pecado. Porque el injusto todo ve con injusticia. Pero nosotros hay que verlo de una forma distinta. Ahorita lo vamos a pintar el panorama como es realmente. Y la cosa es esta. Se acabó el tiempo de la cosecha. Ya no tienen la oportunidad de estar con vos y siendo protegidas por él como lo habían estado durante toda esa temporada, a lo mejor la mitad de un año, recibiendo mucha abundancia. Y en todo este tiempo Noemí cambió su actitud.
Si recuerdan, en el capítulo 2, Noemí estaba sorprendida, agradecida y bendiciendo al Señor y bendiciendo a Boaz y bendiciendo a Ruth por todo lo que estaba pasando. Tenía una actitud diferente. Y desde el principio, Noemí se nos presenta como una mujer con buena teología, pero con malas actitudes. Pero buena teología. A veces somos así nosotros, ¿no? Podemos tener aquí mucha información de Dios, pero nuestras actitudes, nuestras reacciones no son las correctas. Es lo que había pasado con Noemí. Pero Noemí, ahora, después de todo este tiempo, pareciera que ella se quedó analizando esa situación. Pareciera que ella, como desde una tercera persona, está viendo toda la escena de lo que ocurre con Ruth y con Boaz y empieza a pensar, a ver, ellas saben, es muy astuta Noemí. En algún punto esto se va a acabar, así que ¿qué es lo que se puede hacer? Y Noemí, muy sabiamente, ella fue la que primero observó, ¡hey! Boaz es un pariente cercano y nuestra cultura nos dice que si nosotros quedamos viudas, un pariente cercano puede proveer redención a nosotras, o sea, nos pueden proteger, nos pueden rescatar, puede darnos familia, esa es la idea. Así que Noemí, todo este tiempo pareciera que se ha quedado pensando en qué es lo que se puede hacer y llegando al punto donde se acaba la cosecha es cuando habla con Ruth y le ofrece la oportunidad y el consejo de hacer algo. Un buen consejo, un consejo sabio de cómo puede acercarse a Boaz. Pregunta, ¿será acaso que Boaz ha mostrado interés en Ruth? ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo a la narrativa que vemos aquí en el Antiguo Testamento, ¿Boaz ha mostrado interés en Ruth? Sí. ¿Boaz ha mostrado atención en Ruth? Sí. Pero Boaz es un hombre maduro. Boaz es un hombre de más edad, de hecho, ahí lo vemos en la palabra. Boaz es un hombre íntegro y Boaz no va a aprovecharse de una joven. Boaz no va a aprovechar su posición para conseguir algo. De hecho, casi estaba regalando las cosas. Así que Boaz, a pesar de que a lo mejor pudiésemos pensar que tenía interés en Ruth, él simplemente muestra mucha atención, generosidad, bondad, compasión y amor con medida. Y con todas estas señales que ha mostrado Boaz, parece ser que es suficiente para que pensemos de que el interés de él puede proveer para algo más. Aquí tenemos algunos solteros, ¿verdad? Y yo he hablado con los solteros. No, también vuelto para acá, hermano. Tenemos varios solteros aquí y todos fuimos solteros en algún punto, ¿verdad? Nadie de repente ya tenía la pareja cuando creció. Entonces, cuando tú eres soltero, yo le he dicho a varios solteros de aquí, está bien, confiamos en Dios, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen la idea de, todo está en manos de Dios. Y ahí lo dejan y no hacen nada para ver qué es lo que va a hacer Dios más adelante con su soltería. Para ver si se las quita, pues, básicamente. ¿Qué tienes que hacer tú si eres soltero? Confiar en Dios, primero que nada. Ok, ¿y después? Arreglarse, aliarse, tener presentación. Gracias, hermano. Excelente, así es. Uno prepara el terreno, ¿verdad? Para cuando llegue la oportunidad, decir, pues la tomo. ¿Ustedes creen que me quedé de brazos cruzados cuando vi al ojo verde de la Abby? No, obviamente que no. Hasta me empecé a poner perfume, lo que nunca. Y no está mal, porque estás cortejando, ¿no? Ahora, Boaz había mostrado cierta atención de una forma íntegra y correcta con Ruth, pero sin sobrepasarse. La atención suficiente para que Ruth supiera que hay algo de atención a ella diferente a las otras siervas, porque incluso le invitaba a comer a su mesa. Y ahora Noemí, viendo todo el panorama, da un consejo adecuado a Ruth sobre toda la atención que ha recibido de parte de Boaz. Y le dice, ¿sabes qué? Ahora lo que tú vas a hacer es corresponder a esa atención. Y vas a corresponder de una manera en la que tú te vas a presentar a él, ahora sí, de una forma más directa. Y de esa forma, Boaz va a poder decidir y va a decir, ¿sabes qué? ¿Sí me interesas o no me interesas? Eso fue lo que hicieron. Ese fue el consejo de Noemí a Ruth. Es como si aquí una jovencita, a lo mejor está siendo cortejada de buena manera por un varón, de una forma muy respetuosa, pero como pareciera que no falta de dar ese último paso, y le dice una mujer ya mayor a esta jovencita, ¿sabes qué? Tú, cuando hables con él, dile que sí, qué es lo que quiere contigo. Casi, es como si le hubiera dicho eso.
Pregúntale que sí, ¿qué es lo que está buscando? Porque parece que te está dando atención. Y Ruth, con su acción, es lo que estaba haciendo. Se presentó ante él y ahora Boaz decide. Pero todo como es presentado esto es de una forma en la que iba a protegerse el testimonio de Ruth. En el que Ruth no iba a quedar como una mujer, vamos a decir, cualquiera o entregada. ¿Sí? Una mujer fácil, podríamos decir. Y esto nos muestra varias cosas. Aquí podemos analizar primero Noemí. Estamos viendo que ahora sí está utilizando su teología, su conocimiento de la ley y su amor por su nuera. Porque todo este tiempo, Noemí, ¿qué hizo por su nuera? Aparte de darse latigazos en la espalda. Nada. Y ahora por fin, por primera vez, empieza a hacer algo por ella y pensar en ella. En que ella sea desposada. Y de hecho dice el texto ahí, dice, hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Y lo habitual, lo común en esa cultura era que los padres se encargaran de buscar que sus hijos fueran desposados. Ella está actuando como una mamá para con Ruth ahora. Está brindando esta protección y dando este amor maternal a ella. Y pues podemos leer a partir del versículo 2 y hasta el 5 cómo le da una serie de indicaciones muy claras. Prácticamente le dijo, mira, vos el día de hoy va a tratar de empezar a sembrar. Y lo van a hacer, la era como ese momento, esa temporada donde podían empezar ellos a hacerlo. Lo hacían de noche, así que dijo, well, va a ir a trabajar vos, va a terminar en la noche, va a estar bien cansado y cuando regrese, tú fíjate dónde es que él va a dormir, porque dormían ahí donde están sembrando, en una parte especial. Como vos era el dueño, iba a tener otra parte diferente, algo más reservado, así que ella se iba a acercar a ese lugar de noche, bien cubierta, para que nadie la viera y nadie supiera lo que estaba haciendo, porque ella no quería ni deshonrarse a sí misma, ni deshonrar a vos. O bueno, Noemí prácticamente dio el consejo para que no sea deshonrado ninguno de los dos. Así que de noche, sin que nadie la vea, bien cubierta, ya que vos estaba dormido, o sea que tuvo que esperar un buen tiempo, ahí es donde se acerca. ¿Y dónde es que se coloca Ruth? En los pies, así es. No se acostó con él, sino que se puso en una zona donde solamente está mostrando humildad, donde solamente se está poniendo ahí como presentando la oportunidad y la situación de toma una decisión vos, por favor ya. William Levy, decídete. ¿Vas a querer o no a la paloma o a la gaviota o quien sea, no? Dice un buen teólogo, hablando sobre esta época, dice, la época en que se trillaba y aventaba el grano era de gran regocijo y celebración. Noemí sabía que vos estaría trillando su grano ese día y por eso lo eligió para llevar a cabo su plan. Asimismo, sabía que esa noche vos estaría durmiendo cerca de su grano con objeto de protegerlo. Entonces, vean, Noemí es astuta y sabia. Ella había pensado en las posibilidades. Ella fue la primera que se dio cuenta que vos podrías ser su redentor y aprovechan esas oportunidades. Justamente anoche estaba platicando con Pastor Cristian y nuestro hermano Miguel de que el cristiano tiene que estar atento a las oportunidades. El Señor provee muchas formas de bendición y a veces es por medio de esto, de cierta sabiduría de otras personas. Tú tienes que estar con los ojos abiertos para ver cómo es que Dios te está bendiciendo o cómo Dios puede proveer ciertas oportunidades para ti y tomarlas. No está mal que el cristiano busque tomar oportunidades que le beneficien. Eso no está mal. ¿O a poco, si a usted le recomiendan un mejor puesto en el trabajo, no lo va a aprovechar? Sí, ¿verdad? O dirá, no, es que el Señor me tiene aquí y yo tengo que reservar lo que el Señor me ha dado. Espérate, agarra las oportunidades, aprovecha. Hay una mujer joven, soltera, pues conócela y aprovecha, no pasa nada. A veces nos casamos con ideas muy románticas. No, es que el Señor me dio a la esposa perfecta para mí y ella era la única. Sin duda, Dios me dio una esposa que para mí, desde mi punto de vista, es perfecta para mí. Que no es perfecta. ¿Quién es perfecto aquí? A veces romantizamos todo. ¿Quién es perfecto? Nada. Hay unos que dicen que ellos, ¿verdad? Pero no lo son. No somos perfectos, ¿verdad? Ahora, si Dios no me hubiese dado esa esposa que tengo el día de hoy, ¿significa que yo ya no iba a tener ninguna otra oportunidad con otra mujer para tener esposa?
No, el Señor tiene muchas, digamos, una gama de ramas abiertas para tu vida y tú vas tomando ciertas oportunidades y se va cumpliendo el plan soberano de Dios. Pero no nos cerremos a esa idea romántica de que es lo único que había. No, no es lo único. Hay muchas oportunidades y de acuerdo a lo que Dios te presenta, tú vas moviéndote. Y a veces yo necesito la sabiduría para las decisiones piadosas e íntegras. No siempre se trata de hacer lo que más me conviene, sino lo que quiere Dios, ¿verdad? Pero en otras ocasiones sí te va a convenir y es lo que Dios quiere y hazlo, aprovéchalo, adelante. Y es lo que estaba pasando aquí. Se presentó una oportunidad que era conveniente para Ruth y para Noemí y que iba a ser dentro de los planes de Dios sin quebrantar sus mandamientos y sin ofenderlo, y tenían que aprovecharlo y hacerlo. A lo mejor se iba a exponer un poco, era peligroso, tenía que ser de noche, sí, pero era una oportunidad y tenía que aprovecharla. Nosotros como cristianos, como creyentes, en tu vida se te van a presentar esas oportunidades, búscalas y aprovéchalas. Me acuerdo que de chiquito, no sé por qué, me daba vergüenza todo. Hasta me daba vergüenza que iba con unos amigos a una fiesta y me ofrecían una hamburguesa. Y oye, ¿no quieres que te compremos una hamburguesa? Y yo decía, no, gracias. Y me estaba muriendo de hambre, pero no, gracias, está bien. Y le contaba a mi mamá. Y mi mamá, ¿pero por qué, Toño? ¿Por qué no la aceptaste? Y yo, pues es que no, me da vergüenza. Y me dice mi mamá, aprovecha las bendiciones de Dios. Pues ya te lo están ofreciendo, pues adelante. Y es cierto, a veces la gente está ofreciendo su servicio y, no, qué pena. ¿Qué es esa pena, esa vergüenza, hermanos? ¿Qué es? Es orgullo, a final de cuentas. Si el Señor te está bendiciendo por medio de otros, como ya hemos visto en el libro de Ruth, que así lo hace, aprovéchalo. Utilízalo y sigamos el consejo sabio. Aprovechemos ser piadosos de esa forma. Dice Proverbios 11:14: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Qué me está diciendo ese pasaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces yo para ser sabio? Uno, me está diciendo algo. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Buscar qué? Consejo. O sea, no te creas tan sabiondo. No te creas tan autosuficiente. No creas que siempre tienes la razón. Porque ¿sabes qué? La mayoría de nosotros creemos que tenemos la razón siempre. En lugar de eso, busca consejo. ¿Pero qué tipo de consejo dice ahí? ¿Qué me está diciendo? Buen consejo y además varios. O sea, ¿sabes qué? Te vas a cambiar a vivir a otra ciudad. Por lo menos consulta con varias personas que tú sabes que son sabias o que son piadosas en la iglesia y escúchalos. ¿Qué opinan sobre tu decisión? Porque en la multitud de consejos vas a encontrar sabiduría. Y el Señor, quieres que el Señor te dirija, Él va a usar su palabra, es cierto. Pero ¿sabes qué más usa? Él usa su palabra por medio del consejo que te dan otras personas. Por eso tenemos a la iglesia. Hay que aprovechar a la iglesia. Entonces, busca la multitud de consejos y entonces, a ver, ahora sí vas a encontrar la victoria porque el Señor te puede hablar por medio de su palabra con la gente. Con esa multitud. Y te dice multitud porque si te quedas con una opción, pues evidentemente cae el peligro de que a lo mejor no le contaste todo el contexto de tu decisión y no tiene toda la información suficiente para darte el mejor consejo con sabiduría. Así que mientras más comentes con más personas, son más cabezas y más palabra del Señor que puede haber en ellos que el Señor va a utilizar para guiarte. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. ¿Qué me dice en la parte rojita? ¿Qué me está diciendo ahí? Que muchas veces somos ¿qué? ¿Saben qué hacemos a veces? Es que somos bien mañosos, hermanos. Somos bien mañosos, ya se los he dicho. Yo puedo ser súper terco, bien necio, pero ¿saben cómo le llamo? Soy perseverante. Ay, suena bien bonito, suena hasta espiritual, pero es mentira. Eres un terco, pero le pones la etiqueta de perseverante. O a lo mejor, yo soy un imprudente de primera. Digo las cosas cuando quiero y como quiero, pero yo lo etiqueto como
yo soy valiente y sí hablo la verdad. Pero espérate, no vas a decirlo en cualquier momento y de esa forma, ¿verdad? Pero como ya le puse la etiqueta de que soy valiente y hablo la verdad, ya lo convertí en algo espiritual cuando es pecaminoso. Aquí es igual. Yo muchas veces estoy seguro de que tengo la razón con mi decisión, pero para aparentar de que soy humilde, voy a pedir consejo. ¿Y sabes qué hago con ese consejo? En vez de pedirlo, voy y anuncio lo que voy a hacer, buscando nada más que me digan que sí es cierto, hazlo. Pero no pidiéndole el consejo, sino yo ya tomé la decisión cuando llegué ahí. Solamente voy para allá para que me confirmen lo que yo ya sabía que iba a hacer. No estaba preguntando. A veces somos así. Porque nosotros creemos que tenemos la razón. Pero dice el Señor, cuidado, porque si tú crees así, puedes ser un necio y vas a caer. Pero en cambio, el que escuche el sabio consejo va a ser diferente. Por eso dice Efesios, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo están los sabios? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿De qué me habla este versículo? Discernimiento, hermanos. ¿Qué es el discernimiento? Otra palabra bíblica que a veces no sabemos exactamente qué es. ¿Qué es el discernimiento? Saber distinguir lo bueno y lo malo, el bien. Exactamente, distinguir, separar, entender bien. Precisamente es eso. Ahora, para tomar decisiones, ¿necesitas el discernimiento? ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué necesitamos discernir para tomar decisiones? Exactamente. Para que tú sepas si tu decisión es buena o mala, si tu decisión agrada al Señor o lo ofende. Yo necesito discernir. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando del consejo de Noemí, ¿verdad? Hermanos, cuidado con el consejo. Yo les voy a decir algo, cuidado con el consejo que escuchan y cuidado con el consejo que dan. Porque si ustedes buscan sabiduría, piensen bien en quién van a buscar el consejo. Si yo quiero un consejo sobre cómo hacerle una bastilla a mi pantalón, no voy a ir y le voy a preguntar a Juan, ¿verdad? Pero es que yo confío mucho en él. Está bien, pero ¿por qué no sería sabio preguntarle a Juan sobre cómo hacerle una bastilla a mi pantalón? ¿Por qué? Porque no es sastre. Porque yo sé que Juan tenía el sueño de estudiar corte y confección, ¿verdad? Pero pues no lo hizo. Así que no voy a consultar con él eso. Entonces, ¿qué sería lo más sabio que puedo hacer? Exactamente, ir con alguien que sabe el tema, ¿verdad? Voy a ir con los pastores para eso. ¿Para qué vas con el pastor para preguntarle cómo hacer una bastilla? No tendría sentido. Es que para todo tienes que consultar a los pastores. Espérate, tampoco. Depende el tema, depende la situación. Así que yo voy a ir mejor con Abby, que por lo menos sé qué cose, ¿verdad? Entonces, hermano, dependiendo del consejo que tú estás buscando, sé íntegro y sabio a quién le vas a preguntar. Muchas veces yo pregunto las cosas a los que son mis amigos y los que me van a dar nada más palmaditas en la espalda y me van a decir que todo está bien, en vez de aquellos que me van a hablar con la verdad. Tú tienes que ser muy sabio con quién buscas consejo. Ahora, nosotros todo el tiempo estamos aconsejando. Ahorita que termine la escuela dominical nos vamos a poner a platicar. Y cuando estamos platicando, comentamos cosas de nuestra vida. Y cuando comentamos cosas, ¿qué hacemos normalmente? Opinamos. Y al opinar, estamos dando consejo. No, fíjate que llevo 2 noches sin dormir. Tómate un clonazepam. Rápido. Eso es un consejo, ¿verdad? Dimos un consejo ahí. Ahora, ese consejo que tú diste, ¿lo pensaste? ¿Fue bíblico? ¿Saben qué pasó con mis papás cuando yo estaba chiquito? Cuando yo vivía en Obregón, yo me peleaba mucho, mi mamá es testigo de eso, ¿no? Yo me peleaba mucho con la gente y no sé por qué no tenía miedo de los niños y les pegaba y no me hacían nada. Llego aquí a Mochis y la verdad también se me hizo que cuando llegué aquí a Mochis la gente es más brava, porque llegué acá y no pude hacer lo mismo. Y me peleaba todos los días y me agarraban a golpes todos los días y me iba a la dirección todos los días. Y mis papás estaban empezando a cansarse de esa actitud mía, de que todos los días me peleaba y todos los días pues ahí estaba batallando conmigo. Yo les decía, hey, quiero aprender a pelear. Entonces mis papás iban llegando a la iglesia y van con los líderes de la iglesia a pedir consejo.
¿Y saben cuál fue el consejo que le dieron? Mételo a karate. Ese fue el consejo. Es como, pues dale armas para que se defienda, porque este tontolón no sabe pelear y siempre pierde las peleas, ¿verdad? Entonces, mételo a karate. ¿Qué opinan de ese consejo? ¿Dónde está la Biblia? Ahí. El consejo bíblico. Y uno dice, ay, pero es que es algo tan sencillo como que tu hijo tiene problemas ahí. Algunos de esos líderes preguntó, oye, ¿y por qué pelea tanto tu hijo? ¿Qué problema de actitud tiene? ¿Qué pecado es el que está lidiando ahí que no se está tratando? ¿No? Ellos nomás pensaron lo funcional y lo práctico y lo fácil. No lo bíblico, ¿eh? Lo mundano, ajá. Y no es por exaltarlo, pero ¿sabes qué me dijo mi mamá? Mi mamá me dijo, ¿y ya oraste por ellos con los que te peleas? Eso me dijo mi mamá. Oye, ¿oras por ellos? Y yo, sí, oro que se mueren. No, pues... Pero mi mamá me dijo, sí, que caiga fuego del cielo, ándale. Pero mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que empezar a orar por ellos. Para empezar. Cuando uno empieza a orar por la gente, empieza a cambiar la forma en cómo percibes incluso el concepto y la persona en general. Hasta el Señor empieza a ayudarte a desarrollar un amor por esa persona. Ajá. Primero orar por ti. Claro. Tienes que orar por ti para poder orar por ellos. No, y yo ni era cristiano en ese momento, ¿no? Era un inconverso totalmente, pero nunca el único consejo que parecía algo espiritual fue ese, en vez de aprender karate. A veces somos así, hermanos, lo digo porque a veces somos así, somos rápidos para dar el consejo sin pensar en absoluto si es bíblico o no, porque lo funcional y lo práctico es más rápido y suena más inteligente, pero cuidado, hermanos, ¿cómo estamos aconsejando? ¿Sí? Ese era el paréntesis que quería hacer en esta zona. Entonces, Ruth en el versículo 5 responde a su suegra y a su consejo, todo lo que me dices, haré. Y entonces entramos al siguiente punto. Pero hasta aquí en el punto 1, ¿hay alguna pregunta o comentario? Muy bien, entonces vamos a ver el segundo punto. Dios abre puertas cuando caminamos en fe. Vean lo que sucede. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche, Boaz se sorprendió. Al voltearse, notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Ok. Ruth, me encanta su actitud. Es una mujer trabajadora, no se queja de la situación en donde está, busca la solución ante la situación en donde está, escucha los consejos y los acata. Tal y como se lo dijeron, ella hizo de esa forma. Y es una mujer humilde y piadosa. Ruth es una mujer virtuosa. A mí me sorprende a veces cuando he hablado con algunas hermanas de otros lugares, de Holanda, no de aquí obviamente, que me dicen que no, es que si yo pudiese ser un personaje bíblico sería Esther. Y wow, porque Esther es la reina. O no sé, me mencionan la profetisa, porque mira cómo dirigió al pueblo. Ruth casi no me la mencionan, porque ¿quién quiere estar con su suegra, verdad? Pero casi no me la mencionan. Ahora, yo me pregunto, ¿Esther? ¿Te has puesto a pensar en Esther y en su situación? Esther no tenía que estar ahí en Babilonia cuando todo eso sucedió. Esther tenía que estar con el pueblo porque el pueblo ya estaba volviendo y iban a restaurar el templo. Pero Esther se quedó ahí junto con su tío, que supuestamente su tío era muy entregado al Señor. Más que ser entregado al Señor, su tío era patriota. Era un patriota, no un entregado al Señor. Él no tenía nada que hacer en ese lugar. Él ya tenía que haberse ido, haber vuelto. Y Esther también. Esther se ofreció a un rey para fornicación. Pero normalmente se tiende a exaltar a Esther. Esther
a pesar de que Dios la usó, porque el protagonista de esa historia es Dios, aunque nunca se menciona a Dios en todo el libro, Dios es el que hace todo ahí. Dios la usó, así como usó a un hombre como Sansón, ¿verdad? Pero no significa que sea un ejemplo. Ruth sí lo es. Si ustedes buscan una mujer digna de imitarse en la Biblia, Ruth es esa mujer. Es una mujer virtuosa. Entonces Ruth hace exactamente como su suegra le dice. Y vean lo inteligente que es Noemí y cómo Ruth se presentó. Cuando se despierta a voz, para empezar, hace todo al pie de la letra. Pero qué casual, ¿no? ¿Por qué Noemí recomendó que fuera justamente ese día? Porque el versículo decía aquí que cuando vos hubo comido, bebido y su corazón estaba contento. ¿Por qué el corazón de vos estaba contento? No. No. Aunque bebió y comió, no, el texto no me dice que estaba borracho, así que no podemos intuir que estuviera borracho, ¿verdad? Porque la idea es que, de hecho, vos era un hombre íntegro, así que vos seguramente no se iba a emborrachar, no iba a caer en ese pecado. El texto no me lo dice. Pero, panza llena, corazón contento, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿en qué momento es que estaba en ese punto vos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba sembrando, ¿no? ¿Qué implicaba para él toda esa situación? Pronto voy a ver la abundancia de mis manos con todo lo que está pasando. Vos estaba contento. Justo Noemí sabía, mira, hoy es cuando van y siembran y después de comer, panza llena, corazón contento. ¿Sabes qué? En ese momento vas para allá, Ruth. Fue muy astuta Noemí. Y Ruth siguió al pie de la letra ese consejo astuto y sabio y correcto. A veces uno dice, es que tengo que hablar con tal hermano. Y voy a hacerlo ya. Y va y se lo dice, digamos, es como si yo predicara ahorita, termino de predicar. Oye, Tony, fíjate que se me hizo muy mal, estuvo bien chafa tu predicación, por eso está bien, puede que predique mal, pero tú crees que el mejor momento para decirle a alguien que predicó mal es justo cuando termina de predicar. ¿Será el momento adecuado? Pero es la verdad, hermano. Yo tengo que hablar la verdad, ¿no? Pero tenemos que buscar el momento. Dice Efesios 4, ayer lo leímos en varones. Permítanme recordar el Efesios 4, versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Hay momentos, hermanos. Hay momentos como los que está utilizando ahorita Ruth. Es que yo lo tengo que hacer. Sí, tenemos que hacer ciertas cosas, pero tenemos que discernir para ver en qué momento tengo que hacer todo esto, en qué momento tengo que decir estas cosas, ¿sí? Y aquí era el momento justo, adecuado. Vos prácticamente lo estaban preparando para eso, y Noemí lo sabía. ¿Sí? Esa enseñanza hasta para nosotras las esposas pues, es muy buena, porque muchas veces tienes algún problema. Por ejemplo, los que tienen hijos todavía en casa, pues algo pasó, una discusión con el hijo, alguna diferencia. Y llega el esposo en cuanto llega del trabajo. Fíjate que pasó esto, fulanito. ¿Cómo viene el esposo del trabajo? Tenemos que entender que ellos vienen también cansados, que vienen estresados. Y tenemos que ser sabias y prudentes para encontrar el momento en que le vamos a decir las cosas y no ser así prontas para hablar, imprudentes y echar todo lo que traemos malo en cuanto llegan y cuando sintiéndolos cansados y bueno, saber cuándo también. Sí. Hermana, un buen consejo sabio para que vean. Así es, hermanos, hay que saber en qué momento se dicen ciertas cosas. Y más las cosas difíciles hay que saber bien cómo y cuándo. Entonces, vemos en el texto que durante meses, si vemos el contexto, estuvieron comiendo juntos, estuvieron pasando tiempo juntos, vos la protegía. Entonces Ruth dejó de ser una extraña para vos. ¿Sí? Ruth ya no era una mujer rara, convivían mucho todos los días. Y era muy evidente la atención de vos hacia Ruth. Todo esto genera la confianza para que se dé justamente este lugar. Entonces,
cuando vemos que Ruth hace todo lo que dice, se acuesta a sus pies, y ese descubrimiento de los pies de Boaz y acostarse ahí con él era un acto ceremonial aceptable dentro de la tradición judía, ¿ok? O israelita. En esa cultura era algo aceptable. Si el día de hoy una muchacha de aquí le gusta un joven de aquí y va a su casa y se mete a su cuarto y le descubre los pies y se acuesta ahí en sus patas, que no se sabe si se bañó, no lo hagan. Uno, porque a lo mejor no les va a gustar el olor, y dos, porque en nuestra cultura eso no tiene nada de sabio o íntegro. En esa cultura, en ese tiempo, tenía un sentido, ¿sí? Ella se estaba presentando y dándole la oportunidad a él de decidir si le iba a desposar o no. Acá no significa nada para nosotros. Es más, si alguien lo hace, va a ser mal visto, va a ser raro. No es sabio, a lo que me refiero. Entendamos que la cultura era diferente. ¿Sí, hermano? Aquí, la cultura de aquí es que la muchacha tiraba un pañuelo y el muchacho que si lo levantaba ya con eso había... Aquí es tirar el pañuelo y que la muchacha tira el pañuelo y el hombre la levanta. Sí, eso era de más de 30 años, 40 años. Me gusta más esa cultura que la cultura de robarse a las mujeres, ¿eh? Porque esa está muy común. Ah, se la robó. Y ahora están casados. No, espérate, ¿se la robó o están casados? ¿Qué pasó? Porque está muy común eso, de que se la roban. Pero me gusta más que la mujer tire el pañuelo y el hombre la levante para que se confirme todo. Pero sí, tenemos que entender nuestra cultura, ¿no? Y no ajustarnos a la cultura. Por ejemplo, la cultura de hoy es robártela e irse a vivir juntos. Y eso no es bíblico, eso es fornicar. Sí, bueno, peor tantito, ¿verdad? Y al rato ya anda la alerta Amber y nada, que está con el novio. Pero sí, justamente. Entonces, es probable que esa escena se haya realizado, como les dije ahorita, en la oscuridad, para que vos tuviera oportunidad de rechazar la proposición sin que se enterara todo el pueblo. Se estaba cuidando la integridad de Ruth y la integridad de Boaz. Le estaban dando su lugar a Boaz como redentor de la joven. Él tenía todo el derecho de decidir sin ningún problema. Y nada de eso era una insinuación sexual, sino era una forma sana de corresponder a la atención que Boaz le había dado. Entonces, podemos resaltar varias cosas aquí. La humildad de Ruth. Vean cómo se presenta Ruth. Dice, ella respondió, soy Ruth, su sierva. Todavía se sigue presentando de esa manera. Soy Ruth, tu esclava, aunque no era esclava de Boaz. Extienda pues su manto sobre su sierva y le recuerda, por cuanto es pariente cercano. ¿Qué hizo Ruth? Decir, que estoy apelando a la ley de Israel para proveerte a ti, vos, la oportunidad de desposarme. Y no te la estoy imponiendo como pudo haberlo hecho. Porque esa ley se imponía. Ella no. Le dio una oportunidad de apelar a la ley para ver qué opinaba vos. Y si lo decidía, si él quería. ¿Qué significaba que extendiera el mano? Es como decirle aceptar o no el desposarla, el ser el redentor. Agarrar el pañuelo. Ajá, agarrar el pañuelo. Gracias, Abby. Agarrar el pañuelo que Ruth tiró. Entonces, voy a darles un pequeño spoiler porque no quiero dejar las cosas así. Pero en Ruth 3:10 dice, entonces, vos dice, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. ¿Qué me está diciendo el texto? Para que vean la humildad de Ruth. Vos no era la única opción de Ruth. Vos podía apelar a la ley con otros varones que eran más jóvenes. Y la implicación de que diga jóvenes, ¿sabes? Es como si hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no estoy tan agraciado como los otros de allá. Pero a pesar de que yo no estoy tan agraciado como ellos, tú quisiste venir conmigo. Tú no te estás fijando en ese tipo de cosas. No, porque le dice, mira, y no te estás fijando si son pobres o ricos. En el texto le dice eso. Así que tampoco es el interés. Para que no haya duda con eso. Entonces, no solamente hay una humildad evidente de Ruth, sino hay una madurez y una integridad evidente en vos. Porque vos no se presentó directamente para apelar a esa ley.
sino que él dejó primero que decidiera si quería ir con un joven antes que con él. Y él esperó, quién sabe cuánto tiempo esperó, quién sabe desde cuándo vos querías estar con ella. Pero él esperó pacientemente, sin hacer nada más que dar su atención. Y en el momento indicado dijo, ¿sabes qué? Casi le dice, ay, qué bueno que te fuiste conmigo en lugar de los jóvenes. Eso es lo que él quería y lo que ella quería. Y el Señor acomodó todo porque ella caminó en fe, obedeciendo la sabiduría del consejo que le había dado su suegra. Cuando usted sigue un consejo, tiene la seguridad que las cosas van a ocurrir de forma positiva y de exactamente como ustedes querían. No, pero cuando nosotros recibimos un consejo bíblico, caminamos en fe, esperando a ver qué hace Dios y sometiéndonos a lo que vaya a hacer. Esa es la idea. Romanos, perdón, ahí estaba pues ahí está, miren, el versículo, ¿no? Para que veas, ya sean pobres o ricos, Abby. Yo sé que Abby me ama porque rico nunca fui, así que ese sí es amor, guapo menos. Entonces dice Romanos 12, 1 al 2, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, o sea, discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué estoy citando este versículo en medio de esta narrativa? Ruth estaba siguiendo un consejo sabio. Ruth quería someterse a la palabra de Dios por medio del consejo. Ruth quería presentarse correctamente a Dios. Ella abandonó sus dioses antiguos y ahora ella quería presentarse de la forma correcta por medio de verificar, de discernir, de entender bien cómo hacer las cosas. Y Ruth está reaccionando de esa forma. ¿Tú quieres ser piadoso? Como Ruth, como Dios está presentando a Ruth. ¿Tú quieres que Dios trabaje en tu vida para generar piedad, así como lo hizo con Ruth? Tú tienes que presentarte así. Presentar tu cuerpo como sacrificio vivo y santo. Ella se presentó ante vos, su Redentor. Tú te tienes que presentar así a tu Redentor. ¿Quién es tu Redentor? Cristo. ¿Y cómo nos presentamos? Como un sacrificio. Pero este sacrificio no está muerto como los de antes. Este es un sacrificio vivo y santo. Yo me voy a presentar al Señor con mi vida de adoración pura y santa, haciendo lo que le agrada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mediante la renovación de tu mente. Vas a cambiar tu forma de pensar por medio de la palabra para que tú disciernas o distingas qué decisiones debes de tomar, qué es lo que tienes que hacer, para que entonces, cuando tú hagas todo lo que tienes que hacer, Dios lo vea y diga, Dios, eso es bueno, aceptable y perfecto, lo que esta persona está haciendo. Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, caminando en fe, haciendo en todo lo que tú haces, lo que le agrada a Dios, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que andar como es digno del Señor es agradarlo, dar fruto y tener más conocimiento. Ese versículo de Colosenses me lo dice muy claramente. A final de cuentas, buscamos seguir el camino de Dios y esto requiere de fe. En momentos de complicaciones de salud, de peligros para familiares, de situaciones de estrés, de la caída económica a lo mejor de tu familia, siempre seguimos confiando en Él mientras hacemos lo que debemos de hacer, como Ruth lo hizo. Como creyentes, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer confiando en Dios, independientemente de lo que suceda alrededor. Y no tenemos la certeza de que en el futuro cercano la situación va a cambiar. ¿O acaso Dios dice, el que vive piadosamente, el Señor lo bendice y va a tener bendición siempre? Padecerá. Porque muchos dicen, pero acuérdate de la ley de Israel. ¿Qué pasaba con los israelitas? Si el israelita obraba fielmente a Dios, ¿qué iba a suceder? Iba a haber bendición, no solamente espiritual, sino física y material, ¿no? ¿Por qué Job era un hombre tan rico? Job era un hombre íntegro. ¿Por qué tenía una familia tan hermosa? Era íntegro. ¿Por qué tenía tan buena salud? ¿Por qué tenía todo tan bien? Porque era íntegro, ¿verdad? Y eso que Job no estaba dentro de la ley. Pero aún así, Job, ¿qué es lo que pasó con él? De un momento a otro lo perdió todo.
Y Job siguió reaccionando de la forma correcta, diciendo, pues no entiendo, pero habremos de recibir el bien de Dios y el mal, ¿no? O sea, me quedo contento cuando Dios me da lo positivo, pero cuando no, ahí sí le voy a reclamar. Entonces con esto Ruth se vuelve un ejemplo de humildad para nosotros. Vos, un modelo de piedad, y Noemí, a quien imitar como consejero sabio y bíblico. Ruth nos ha dejado bien claro que es una mujer virtuosa, trabajadora y enseñable. Vos, un hombre compasivo, gentil y piadoso. Y Noemí, una mujer con buena teología, sabia y astuta. Todas estas cosas son imitables para nuestra vida. Son modelos que el Señor nos deja ahí para cómo agradarle, para ver cómo podemos ser ese sacrificio vivo. Pero sobre todo, más allá de ver a Ruth, Boz y Noemí, ¿qué es lo que podemos ver? La mano de Dios extendiéndose para ofrecer redención a una mujer pagana que no tenía nada. Dios tenía que redimir, dar redención a una mujer como esta. ¿Por qué una moabita iba a recibir? ¿Sabes de dónde nacen los moabitas? ¿De dónde salen? ¿Se acuerdan? De Noé. Exactamente. No, de Lot. ¿Recuerdan a Lot? ¿Qué pasó? ¿Cómo tuvo descendencia Lot? Lot tenía 2 hijas. Cuando se fueron de Sodoma y Gomorra solamente le siguieron su esposa y sus hijas, y su esposa, recuerden que se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot se quedó con sus 2 hijas. Entonces, ¿cómo tuvo Lot descendencia? ¿Qué fue lo que pasó? Sus hijas lo embriagaron, hicieron un acto inmoral con su propio padre, y de ahí nacen los moabitas, de la descendencia de una de esas hijas. Era una nación pagana, de ahí viene Ruth. Y a pesar de eso, Dios ofrece redención a esta mujer. ¿Por qué será? Recuerden que Ruth es un oasis en el desierto. Ruth, a pesar de ser moabita, fue seleccionada por Dios para ser parte del linaje del rey David y en un futuro de nuestro rey Cristo. Una moabita, una pagana. Dios ofreciendo redención. Porque Dios no se cierra solamente a su pueblo. Israel era el único que podía tener la salvación. ¿Ese era el plan de Dios desde el principio, que solamente Israel fuera salvo? No, Israel iba a funcionar como ese pueblo, ese agente que iba a utilizar Dios para darse a conocer a las demás naciones. ¿Qué pasó con Israel? Adulteró. En vez de influenciar a los demás, lo influenciaron a él y cayó. Y entonces nos muestra que Dios tiene un amor no solamente para su pueblo, sino para el resto del mundo. Utilizando a Ruth, una moabita, como parte del linaje del Mesías. Entonces, hermanos, seamos motivados a confiar en la mano de Dios, cómo está obrando en nuestras situaciones, mientras buscamos el consejo que sea bíblico, someternos a Él desarrollando integridad y sabiduría, y por lo tanto caminando por fe, confiando en el Dios que lo controla todo, quien dirige tus pasos, quien permite todo lo que sucede en tu vida, quien ordena que todo eso que a veces te es positivo o tal vez lo ves como negativo, Dios lo permitió y lo ordenó. Hermanos, ¿preguntas o comentarios hasta este punto? Muy bien, si no hay más preguntas o comentarios, el día de hoy culminamos esta primera parte del capítulo 3 y ya más adelante vamos a terminar este capítulo. Vamos a orar.